Hola gente, ¿cómo andan? Soy el Tirri y estamos en otro video para Posta Bro y venimos con uno nuevo de suspenso para ver en Netflix. Creo que es el tercero si no me equivoco en el canal, así que pueden ir a revisar los otros y ver qué películas pueden encontrar en la plataforma para mantenerse ahí al filo del asiento. El suspenso es uno de mis géneros favoritos y sé que también es el de muchos de ustedes, así que vamos a arrancar después de la intro. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, suscríbete así no te perdés de nada que tiene que ver con el mundo del streaming. Comenzamos con Secuestro. Esta es una película recomendada por uno de ustedes en los comentarios de los anteriores videos. Ya saben, suelo prestarles atención y hacerles caso, así que acá tenemos esta película que cuenta la vida de la prestigiosa abogada Patricia De Lucas, que se vuelve un infierno tras la desaparición de su hijo Víctor, al que nunca encuentra un día a la salida del colegio. Horas más tarde el pequeño aparece, pero algo golpeado y sudoroso después de haber logrado escapar mientras intentaban secuestrarlo. La policía se moviliza y logra dar con el responsable, al menos es lo que parece, pero como las pruebas no son suficientes, el presunto secuestrador queda en libertad. Es entonces cuando Patricia decide tomarse la justicia por su cuenta. There was an accident with the car. Ahora una película que ya recomendé en otro video y se trata de Becket. Esta película de producción italiana protagonizada por John David Washington, que con esta peli sería, si no me equivoco, la segunda participación del actor después de Malcolm y Marie, de la marca Netflix, digamos, nos ofrecen una trama intensa llena de persecuciones e intrigas perfecta para los que buscan una dosis de suspenso. La historia sigue a un estadounidense de vacaciones en Grecia que se convierte en víctima de una persecución tras un brutal accidente, lo que comenzará una odisea para poder limpiar su nombre. What did you want with me? I will be recording the whole time. Oslo was a convicted felon. Sospecha mortal. Después de una redada antidrogas fallida, un informante del FBI se ve obligado a continuar su trabajo de encubierto en la cárcel para atrapar a una organización criminal. I'm not getting out of this. This ends now. Surprise. 또 궁금한 거 없어? El teléfono. Esta es una de las más recientes películas coreanas en la plataforma de streaming y además es el debut en largometrajes del joven director Lee Chung-hoi, film que no solo tiene cosas directamente del suspenso, sino también, como es costumbre con algunas producciones coreanas, tiene toques de terror. Y con estos ingredientes nos muestran la inusual historia de Seo Jong, una joven que retorna a la casa familiar ubicada en un sector rural de Corea del Sur y donde recibe una llamada que cambiará por completo su existencia. Una algo más viejita, se trata de Capitán Phillip. Tom Hanks protagoniza esta película basada en hechos reales donde 4 piratas somalíes capturan un navío de carga y mantienen como rehén al capitán, lo que provoca un explosivo despliegue de la Marina de los Estados Unidos. Captain Phillips, can you hear me? 세상이 수수께끼 같아. Burning, película coreana que ganó 39 premios, incluyendo 2 en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Trata sobre un aspirante a escritor que llega al aeropuerto a buscar una antigua amiga de la escuela que vuelve de África, pero sufre cuando ve que ella llega con otro hombre, un hombre que esconde un oscuro secreto. 거기에 옳고 그런 건 없어요. 자연의 도둑만 있지. Yeah, I follow you, so what? But you don't give likes. Well, that's asking a bit much. La Isla Negra. Los oscuros secretos de una isla aparentemente pacífica amenazan con devorar a un estudiante cuando se acerca demasiado a su nueva profesora. Esta misteriosa mujer la encandilará con sus encantos sin saber el peligro que corre desde ese momento. Your lips look sore. That's how you're making your cash out there? Una que no puede faltar es No Respires. Con el fin de empezar una nueva vida para sus hermanas, Rocky acepta trabajar con su novio Money y su amigo Alex en un robo que parece perfecto: asaltar la casa de un millonario ciego para por fin salir de la pobreza. Pero cuando este indefenso hombre resulta ser un aguerrido adversario, los tres deberán encontrar la forma de escapar de su hogar antes de convertirse en víctimas de un peligroso psicópata.
victim's eyes were held open with pins. Esta película, para que sepan, es la más vista de suspenso en la actualidad en la plataforma. Es un estreno igual, obviamente es un estreno, hay mucha gente que está mirándola por eso mismo. Y se trata de El asesino de las postales. Igual no sé cuándo verás este video, pero no importa, te lo cuento, a vos del futuro, cuando llegues a ver este video, esta peli era la más vista del momento. Y se trata de El asesino de las postales. Esta producción de suspenso los va a mantener al filo de su asiento por las sorprendentes escenas y los vuelcos en la historia que los harán querer verla una vez y otra vez. La sinopsis ya es bastante especial y nos invita a saber que encontraremos algo interesante de ver. Trata sobre la hija del detective neoyorquino Jacob Cannon, que ha sido asesinada poco después de casarse. Cuando Cannon se entera de esta terrible noticia, decide buscar al responsable del crimen a cualquier precio. Art is a wound turned into light. Sie müssen die Polizei anrufen, wir haben keinen Empfang. Wo sind wir genau? Y finalmente les recomiendo ver Presas. Una excursión al bosque se convierte en una desesperada lucha por sobrevivir para 5 amigos que huyen de un tirador misterioso. Y así hay gente como pasó el video con suspenso para Netflix. Ya sabe que hay un par más acá en el canal, así que pueden revisar y armar ahí un listadito interesante para ver en familia, con su pareja, solos, solas, como ustedes quieran. En los comentarios dejen su recomendación para un próximo video, dejen el like si les gustó y obviamente compártanlo con sus amigos y amigas. Y si es la primera vez que llegan a mi canal, suscríbanse para no perderse de nada que tenga que ver con el mundo del streaming. No solo publico recomendaciones, sino también vienen los estrenos todos los meses. Por último, decirles que pueden seguirme en las redes sociales, ahí estoy como PostaBro y publicamos noticias de cine y serie todos los días. Sin más nada para decir, yo soy el Tirri, esto fue PostaBro y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. Chao.